Hubo un momento en la historia en que un solo hombre miró el mundo conocido y decidió que todo le pertenecía. Ciro el Grande no conquistó reinos, los absorbió. No derrotó ejércitos, los convirtió en suyos. En menos de 3 décadas, un pueblo que los grandes imperios de la época apenas consideraban una amenaza, se convirtió en la fuerza más devastadora que la humanidad había presenciado jamás. Un coloso de tierra y acero que se extendía desde las orillas del mar Egeo hasta las fronteras de la India, desde las nieves del Cáucaso hasta las arenas ardientes de Egipto. El imperio persa no fue solo el más grande de su tiempo. Fue una advertencia grabada en fuego sobre lo que el ser humano es capaz de construir cuando la ambición no conoce límites. Pero los imperios que nacen de la furia también mueren de ella. Detrás de las murallas de Persépolis, la ciudad más gloriosa que el mundo antiguo había concebido, se libraban guerras silenciosas y letales. Nobles que asesinaban en la oscuridad, herederos que caían envenenados antes de llegar al trono. Generales que apostaban civilizaciones enteras en batallas que nunca debieron perderse. El ejército más poderoso de la antigüedad, ese monstruo de millones de hombres que hacía temblar la tierra con sus pasos, fue detenido por 300 lanzas espartanas en un desfiladero olvidado y destruido por una flota griega en aguas que hoy llevan el peso de esa humillación. Esta es la historia de un imperio que no cayó por sus enemigos. Esta es la historia de un gigante que aprendió, demasiado tarde, que la mayor amenaza siempre estuvo adentro. ¿Qué ocurre cuando un hombre decide que el mundo es demasiado pequeño para contener su voluntad? Esa pregunta tiene una respuesta grabada en piedra, en sangre y en la memoria de todos los pueblos que alguna vez temblaron ante el nombre de Persia. Hace más de 2500 años, en las tierras áridas del actual Irán, nació un niño destinado a redefinir los límites de lo posible. Su nombre era Ciro, y el mundo jamás volvería a ser el mismo. La historia de Ciro el Grande comienza en la oscuridad del sometimiento. Los persas eran un pueblo vasallo, gobernado por el imperio medo con mano de hierro, condenados a obedecer las órdenes de reyes que los despreciaban. Pero en el año 559 a.C., Ciro heredó el trono del pequeño reino de Anshan, un territorio insignificante que nadie en el mundo civilizado tomaba en serio. Los medos sonreían. Los babilonios seguían con sus negocios. Nadie veía venir la tormenta. La primera gran prueba llegó cuando Ciro se alzó contra Astiages, rey de los medos y su propio abuelo materno. No fue una rebelión desesperada ni una apuesta suicida. Fue un movimiento calculado con una precisión que aterraría a los estrategas militares durante siglos. Ciro sabía algo que sus enemigos ignoraban: que los ejércitos se ganan no solo con espadas, sino con la lealtad de los hombres que las empuñan. Cuando los generales medos desertaron y se pusieron del lado del rebelde persa, el gran imperio medo se desmoronó en cuestión de meses. Pero Ciro no era un conquistador común. Aquí reside uno de los secretos más fascinantes de su ascenso, uno que los libros de historia rara vez subrayan con la fuerza que merece. Mientras otros reyes de la antigüedad aplastaban a los pueblos vencidos, destruían sus templos y esclavizaban a sus habitantes, Ciro hacía exactamente lo contrario. Respetaba las religiones locales, preservaba las costumbres de cada nación y permitía que los gobernantes derrotados conservaran cierto nivel de dignidad. No conquistaba pueblos, los adoptaba. Esta filosofía no era solo generosidad, era un arma de guerra sin precedentes en la historia antigua. Cuando Ciro marchó contra Babilonia en el año 539 a.C., la ciudad más rica y poderosa del mundo conocido, no tuvo que tomar sus murallas por la fuerza. Las puertas se abrieron desde adentro porque el pueblo babilonio, hastiado de su propio rey Nabónido, recibió a los persas como libertadores. Ciro entró en la ciudad sin derramar una gota de sangre, proclamó la libertad de los esclavos y permitió el regreso de los pueblos deportados, incluidos los judíos que llevaban décadas cautivos. Ese gesto le valió ser recordado en la Biblia como un instrumento de la voluntad divina, y no era poca cosa. ¿Cómo explicar semejante acumulación de poder en tan poco tiempo? En menos de 20 años, Ciro había sometido a los medos, conquistado el reino de Lidia y capturado a su legendariamente rico rey Creso, absorbido las ciudades griegas de la costa jónica y destruido el imperio babilónico, extendiendo su dominio desde el Mediterráneo oriental hasta las fronteras de la India.
Ningún hombre antes que él había gobernado tanto territorio. Ningún ejército antes que el suyo había marchado por tantos climas, terrenos y civilizaciones distintas. Ciro no construyó un reino. Construyó el primer imperio verdaderamente universal de la historia humana. Su genio militar era desconcertante. En el campo de batalla combinaba la velocidad de la caballería persa con la disciplina de infantería aprendida de sus propios rivales. Estudiaba a sus enemigos, identificaba sus fracturas internas y las explotaba con una frialdad quirúrgica que dejaba a sus adversarios sin respuesta. Pero más allá de la táctica, Ciro entendía algo que pocos líderes de la antigüedad comprendieron jamás, que gobernar un imperio es infinitamente más difícil que conquistarlo. Por eso dividió sus territorios en satrapías, unidades administrativas gobernadas por sátrapas de confianza, creando una estructura burocrática que permitió administrar la vastedad de sus dominios sin que todo colapsara bajo su propio peso. El final de Ciro llegó como suelen llegar los finales de los titanes, en combate, con las botas puestas, negándose a morir en la comodidad de un palacio. En el año 530 a.C., el rey de reyes marchó hacia el noreste, hacia las estepas donde los masagetas, guerreros nómadas de una ferocidad legendaria liderados por la reina Tomiris, representaban una amenaza constante para las fronteras del imperio. Tomiris le advirtió, le ofreció la paz, le rogó que se detuviera. Ciro, que había doblado el mundo con sus manos, no conocía la palabra retroceso. Cayó en batalla, rodeado de sus hombres, lejos de Persépolis y de la gloria que él mismo había edificado piedra a piedra. Su legado, sin embargo, era indestructible. Ciro el Grande no dejó solo un imperio, dejó una idea radical que resonaría a través de los siglos. La idea de que el poder más duradero no nace del terror, sino del respeto. Que un rey puede ser temido y amado al mismo tiempo y que la grandeza de una civilización no se mide por la sangre derramada, sino por la profundidad de su visión. Persia había nacido como una potencia sin precedentes, pero lo que vendría después, con Darío y Jerjes empujando ese legado hasta sus límites más extremos y oscuros, demostraría que incluso los imperios más brillantes llevan dentro de sí la semilla de su propia destrucción. ¿Qué sucede cuando un imperio ya no tiene fronteras que conquistar, sino que debe aprender a sostenerse sobre su propio peso? Esa fue la pregunta que heredó Darío primero cuando tomó el trono de Persia, y su respuesta transformó un coloso militar en la civilización más sofisticada y aterradora que el mundo antiguo había producido jamás. Pero antes de gobernar, Darío tuvo que sobrevivir, y la historia de cómo llegó al poder es uno de los episodios más oscuros y fascinantes que las crónicas de la antigüedad nos han legado. Tras la muerte de Ciro el Grande, su hijo Cambises II heredó el trono y continuó las conquistas, sometiendo incluso al mítico Egipto bajo el yugo persa. Pero Cambises era un hombre inestable, consumido por una paranoia que lo llevó a asesinar a su propio hermano Esmerdis, temiendo que le arrebatara el poder. Lo que no calculó fue que alguien usaría esa muerte como arma. Un mago llamado Gaumata se hizo pasar por el hermano muerto y tomó el trono mientras Cambises estaba lejos, en campaña. El imperio más poderoso del mundo había sido secuestrado por un impostor, y nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Fue entonces cuando Darío, un noble persa de sangre real pero sin el trono, tomó la decisión que cambiaría la historia. Junto a 6 conspiradores de élite, organizó el asesinato del usurpador Gaumata en el año 522 a.C., recuperando el control del palacio en una noche de sangre y silencio. Pero matar a un impostor no era suficiente para consolidar el poder. Durante los años siguientes, Darío aplastó revueltas en Babilonia, en Egipto, en Media y en Persia misma, combatiendo en múltiples frentes simultáneamente con una energía que parecía sobrehumana. Cuando la polvareda se asentó, Darío era rey de reyes, y nadie en el mundo conocido dudaba de ello. Lo que Darío construyó sobre ese trono ensangrentado desafía cualquier descripción simple. Reorganizó el imperio en 20 satrapías perfectamente delimitadas, cada una con su propio gobernador, su propio sistema tributario y su propia guarnición militar, pero todas conectadas por una red de carreteras reales que permitía mover ejércitos, mensajeros y mercancías a una velocidad que sus contemporáneos consideraban casi sobrenatural. El camino real, la arteria principal de ese sistema, se extendía por más de 2.700 kilómetros, desde Susa hasta Sardes, y podía ser recorrido por los jinetes reales en apenas 7 días. El mundo persa no era solo grande, era eficiente de una manera que ninguna civilización anterior había logrado. Y entonces llegó Persépolis.
Si quieres entender la magnitud del orgullo persa, cierra los ojos e imagina una terraza monumental de piedra caliza blanca elevada sobre la llanura de Marvdasht, coronada por palacios de columnas tan altas como árboles centenarios, decorada con relieves que mostraban a los representantes de 28 naciones sometidas llevando tributos al Rey de Reyes. Persépolis no era simplemente una capital, era una declaración de poder hecha arquitectura, una demostración permanente de que Persia había alcanzado un nivel de civilización que el resto del mundo apenas podía comprender. Darío la comenzó a construir alrededor del año 515 a.C., y cada piedra colocada era un mensaje grabado en la eternidad. Este imperio no pasará. Pero Darío era también un hombre que miraba más allá de sus propias fronteras, y lo que vio al oeste lo inquietó. Las ciudades griegas de Jonia, parte del imperio persa desde los tiempos de Ciro, se habían rebelado con el apoyo de Atenas y Eretria, quemando la ciudad persa de Sardes en un acto de desafío que Darío no podía ignorar. Según las fuentes antiguas, cuando le informaron del papel de Atenas en la revuelta, Darío llamó a un sirviente y le ordenó que le repitiera 3 veces al día, antes de cada comida, las palabras: «Señor, recuerda a los atenienses». El Rey de Reyes tenía memoria larga y paciencia infinita, y Grecia estaba a punto de sentir el peso de ambas. En el año 490 a.C., Darío lanzó su primera gran expedición punitiva contra Grecia. Un ejército persa cruzó el mar Egeo, sometió varias islas y destruyó Eretria, deportando a sus habitantes como esclavos. Todo marchaba según el plan, con la precisión habitual de la maquinaria bélica persa. Pero entonces llegaron a la llanura de Maratón, a poco más de 40 kilómetros de Atenas, y allí encontraron algo que ningún general persa había contemplado seriamente. Una fuerza ateniense que no solo se negaba a huir, sino que atacó con una ferocidad y una disciplina táctica que paralizó a los persas. La derrota en Maratón fue el primer crack en la armadura del invencible. No era un derrumbe, pero era una señal que los dioses hubieran sabido leer. Darío murió en el año 486 a.C., antes de poder lanzar la venganza definitiva contra Grecia que había prometido. Dejó atrás el empire más organizado y glorioso de la antigüedad, un legado de piedra, ley y ambición que su hijo Jerjes heredaría con una determinación feroz. Si Darío había llevado al imperio persa a su cúspide, le correspondía a Jerjes decidir si ese pico era una cumbre o el borde de un precipicio. Y si eres parte de esta legión que no se conforma con la versión oficial de la historia, suscríbete ahora a GLaDOS Historia y enciende la campanita, porque lo que viene a continuación hará temblar todo lo que creías saber sobre el poder y su precio. ¿Puedes imaginar el peso de heredar el trono más poderoso del mundo y sentir que, aún así, no es suficiente? Jerjes I era hijo de Darío el Grande y de Atosa, hija del mismísimo Ciro el Grande, lo que significaba que corría por sus venas la sangre de los 2 titanes que habían construido el coloso persa desde sus cimientos. Esa herencia no era solo un privilegio, era una exigencia brutal, una deuda de gloria que Jerjes sintió desde el primer día que se sentó en el trono del Rey de Reyes, y decidió pagarla de la manera más grandiosa y devastadora que su mente pudo concebir, aplastando a Grecia de una vez y para siempre. La preparación de la campaña griega fue en sí misma un acto de demostración de poder sin precedentes en la historia antigua. Jerjes pasó años movilizando recursos de todos los rincones del imperio, convocando contingentes militares de más de 46 naciones distintas según los registros de la época. Mandó construir 2 puentes de barcos sobre el estrecho del Helesponto para cruzar su ejército desde Asia hacia Europa, y cuando una tormenta destruyó los puentes antes de terminarlos, ordenó azotar las aguas del mar como castigo por su insolencia. No era locura, era el lenguaje del poder absoluto, la demostración de que incluso la naturaleza debía doblarse ante la voluntad del Rey de Reyes. El ejército que marchó hacia Grecia en el año 480 a.C. era una fuerza que el mundo no había visto jamás y que probablemente no volvería a ver. Las fuentes griegas hablan de más de 1 millón de hombres, cifra que los historiadores modernos consideran exagerada, pero incluso las estimaciones más conservadoras sitúan el ejército de Jerjes entre 200.000 y 300.000 soldados, una masa humana tan colosal que, según se decía, los ríos se secaban a su paso. Persas, medos, bactrianos, indios, etíopes, árabes, egipcios, todos marchando bajo el estandarte del Rey de Reyes. Era el fin del mundo que avanzaba hacia Grecia, y las ciudades griegas lo sabían, las Termópilas.
Ese nombre, ese desfiladero estrecho entre las montañas de la Grecia central y el mar, se convirtió en el escenario del enfrentamiento que la historia no podría olvidar jamás. El rey espartano Leónidas primero llegó allí con 300 guerreros de élite más un contingente de aliados griegos, tomando posición en el punto más angosto del paso, donde la superioridad numérica persa quedaba neutralizada. Durante 2 días, las oleadas del ejército de Jerjes se estrellaron contra el muro de escudos y lanzas espartanas, dejando montañas de muertos sin lograr avanzar un solo paso. Los persas más aterradores del imperio, los inmortales, la guardia de élite del rey de reyes, fueron rechazados con una brutalidad que hizo palidecer a los generales persas. Fue la traición y no el valor lo que finalmente dobló a Leónidas. Un griego llamado Efialtes reveló a Jerjes la existencia de un sendero de montaña que permitía rodear la posición espartana. Cuando Leónidas supo que estaba cercado, despidió a la mayoría de los aliados griegos y eligió quedarse con sus 300 espartanos y un puñado de voluntarios para cubrir la retirada. Lo que ocurrió después no fue solo una batalla, fue un acto de sacrificio consciente y deliberado que transformó la derrota en un símbolo eterno de resistencia. Los espartanos murieron hasta el último hombre, pero su nombre atravesó los siglos como una llama que ningún viento persa pudo apagar. Jerjes tomó Atenas y la quemó hasta los cimientos. Desde la colina donde se alzaba su trono de observación, el rey de reyes contempló el humo negro ascendiendo sobre la Acrópolis y debió creer que la guerra estaba ganada. Pero los atenienses no estaban en su ciudad cuando los persas llegaron. Habían evacuado a la población civil siguiendo el plan del estratega Temístocles, y su flota esperaba en la bahía de Salamina con una paciencia calculada que Jerjes no supo leer. Cuando el rey de reyes ordenó a su armada atacar en las aguas estrechas del estrecho, cayó directamente en la trampa que Temístocles había tendido para él. La batalla de Salamina en el año 480 a.C. fue una catástrofe de proporciones épicas para el poder naval persa. Los trirremes griegos, más ágiles y mejor adaptados a las aguas angostas, destrozaron la flota persa con una precisión brutal mientras Jerjes observaba la masacre desde la orilla, sentado en su trono de mármol, viendo cómo su invencibilidad se hundía literalmente en el mar. Cientos de naves persas se hundieron o fueron capturadas. El ejército de tierra, sin el apoyo logístico de la flota, quedó en una posición insostenible. Jerjes regresó a Asia con lo que quedaba de su orgullo, dejando a su general Mardonio al frente de las tropas terrestres, quien sería derrotado definitivamente al año siguiente en la batalla de Platea. El mito de la invencibilidad persa había sido destruido, no por un ejército igualitario en número ni en recursos, sino por la determinación inquebrantable de hombres que eligieron pelear por su tierra cuando la lógica les aconsejaba rendirse. Jerjes regresó a Persépolis como rey de reyes, pero algo fundamental se había quebrado, no solo en las filas de sus ejércitos, sino en el corazón mismo del imperio que sus antepasados habían construido con sangre y visión. El coloso persa seguía en pie, pero ahora cargaba sobre sus hombros el peso invisible de la primera gran derrota, y ese peso, con el tiempo, se volvería insoportable. ¿Qué mata a un imperio que ningún enemigo externo ha podido destruir? No es el acero de un ejército extranjero ni la derrota en un campo de batalla lejano. Es el veneno que se mezcla silenciosamente en la copa del rey. Es el cuchillo que se afila en la oscuridad de los pasillos del palacio. Es la traición que lleva el rostro de un hermano, de un consejero, de un hombre en quien se depositó toda la confianza. El imperio persa no fue derribado desde afuera. Fue devorado desde adentro, lentamente, metódicamente, por las mismas manos que juraron protegerlo. Tras el regreso humillante de Jerjes desde Grecia, algo fundamental cambió en la corte de Persépolis. El rey que había soñado con doblar al mundo occidental se retiró cada vez más a los placeres del palacio, alejándose de las decisiones militares y administrativas que habían hecho grande a su padre Darío. En ese vacío de poder crecieron como serpientes en la oscuridad los eunucos de la corte, los nobles ambiciosos y los consejeros que habían esperado pacientemente su momento. El hombre más peligroso de todos era Artabano, jefe de la Guardia Real, quien en el año 465 a.C. asesinó a Jerjes mientras dormía, enterrando con él la última chispa de la grandeza conquistadora que Ciro había encendido más de un siglo antes. Lo que siguió al asesinato de Jerjes fue una espiral de sangre y traición que se repetiría con variaciones perturbadoras durante décadas. Artabano manipuló al hijo de Jerjes, Artajerjes I, para que creyera que su propio hermano Dario había ordenado el magnicidio,
logrando que el joven rey ejecutara a su hermano inocente antes de descubrir la verdad y eliminar al verdadero conspirador, Artajerjes. Primero gobernó durante 40 años y logró cierta estabilidad, pero el patrón estaba establecido. La corte persa se había convertido en un tablero de ajedrez donde las piezas eran vidas humanas y las reglas las escribían quienes nunca aparecían en los registros oficiales. Los eunucos del palacio merecen un capítulo especial en esta historia de sombras, porque su influencia sobre el destino del imperio persa fue tan profunda como invisibilizada por la historia oficial. Figuras como Artaxerxes, que acumuló tanto poder bajo el reinado de Artajerjes I, que llegó a conspirar para tomar el trono él mismo, o el omnipresente Bagoas, que en el siglo IV a.C. envenenó sucesivamente a los reyes Artajerjes III y Arses, cuando dejaron de ser útiles a sus planes, representan una fuerza que los historiadores modernos apenas han comenzado a dimensionar correctamente. Estos hombres no empuñaban espadas en los campos de batalla, pero movían los hilos que decidían quién gobernaba el imperio más poderoso del mundo. Las guerras sucesorias entre los príncipes persas se convirtieron en una hemorragia constante que debilitó las instituciones del Estado desde su núcleo. En el año 401 a.C., el príncipe Ciro el Joven reclutó un ejército de 10.000 mercenarios griegos para desafiar a su hermano el rey Artajerjes II en la batalla de Cunaxa. Ciro murió en el combate, pero los mercenarios griegos, los famosos 10.000 de Jenofonte, demostraron algo que los persas hubieran preferido que el mundo no supiera: que un ejército griego relativamente pequeño podía marchar durante meses a través del corazón del imperio persa, derrotando a cuantas fuerzas se le opusieran y regresar a casa sin que ninguna fuerza persa pudiera detenerlo. El gigante seguía en pie, pero sus pies eran ahora de barro. ¿Y qué queda de un imperio cuando sus propios generales comienzan a dudar de su invencibilidad? La respuesta persa a esa pregunta fue profundizar en las intrigas palaciegas en lugar de reformar el ejército y la administración que tanto habían tardado en construir. Artajerjes II, el rey de reinado más largo del periodo tardío del imperio, pasó sus últimas décadas viendo cómo sus propios hijos conspiraban para sucederle antes de que llegara su hora natural. Uno de ellos, Dario, fue ejecutado por orden de su propio padre al descubrirse su conspiración. Otro, Oco, quien finalmente tomó el trono como Artajerjes III, demostró ser despiadado hasta el extremo, eliminando a más de 80 hermanos y medio hermanos para asegurarse de que ninguna otra mano persa pudiera arrebatarle lo que consideraba suyo por derecho de sangre y crueldad. Fue en ese imperio persa profundamente fracturado, gobernado por reyes que desconfiaban de sus propios generales y nobles, que tejían conspiraciones mientras los ejércitos se debilitaban por falta de reforma y visión, donde Alejandro III de Macedonia encontró el campo perfecto para su campaña de conquista. Cuando el joven rey macedonio cruzó el Helesponto en el año 330 y antes de Cristo con un ejército de apenas 40.000 hombres, no se enfrentaba al coloso que Ciro había forjado ni a la maquinaria perfecta que Darío había perfeccionado. Se enfrentaba a un gigante que ya llevaba décadas desangrándose por sus propias heridas internas, gobernado por Darío III, un hombre de valor personal indudable, pero sin la visión ni la estructura de poder necesarias para enfrentar un genio militar de la talla de Alejandro. Persépolis ardió en el año 330 a.C., y con ella ardió la última promesa de eternidad que Darío el Grande había grabado en piedra caliza. Algunos historiadores argumentan que Alejandro ordenó quemar la ciudad en un acto deliberado de venganza simbólica por la destrucción de Atenas un siglo y medio antes. Otros sostienen que fue un accidente provocado por la celebración descontrolada tras la conquista, pero lo que ninguna fuente disputa es el significado de ese fuego. El imperio que había comenzado con la visión indomable de un pastor de pueblos llamado Ciro el Grande, que había alcanzado su cenit bajo la mano organizadora de Darío, que había apostado su mito en las aguas de Salamina bajo la furia de Jerjes, terminó consumido por las llamas de sus propias contradicciones. Persia no murió porque el mundo fuera más fuerte que ella. Murió porque olvidó, traición a traición y conspiración a conspiración, la única verdad que Ciro había comprendido desde el principio: que los imperios no se sostienen con el miedo de sus súbditos, sino con la fuerza de su propia grandeza. Y esa grandeza, una vez perdida, no vuelve jamás.